Bien, hablemos sobre estos ataques de Estados Unidos contra Irán. Eh, no sé si Miguel quieres comenzar un poco o vamos con José Luis. Bueno, empezaré un poquito y después le pasamos a José Luis, que Muy está bien, trabajando el tema también. Bueno, el ataque empezó primero como de Israel bombardeando Irán eh, ya hace 10 días, con un argumento bastante mentiroso de que el problema eh, era que Irán estaba fabricando armas nucleares y quería atacar a Israel. Ese fue el argumento de Israel. Obviamente Netanyahu tiene un problema, que hay descontento en Israel, eh, que hay gigantesca resistencia en Gaza y hay enormes movilizaciones en todo el mundo. Netanyahu ahora quiere poner como Israel como víctima, supuestamente, y con este objetivo atacó Irán. Bueno, y ahora lo nuevo fue el ataque de Estados Unidos, que bombardeó 3 sectores nucleares, supuestamente que iban a fabricar bombas, cosa que es falso, que está demostrado que es falso, que no estaban fabricando bombas ni nada por el estilo. Pero bueno, atacó 3 sectores nucleares de Irán, eh, bombardeó con bombas especiales, dicen ellos, que penetran y destruyen. Eh, bueno, así que nosotros obviamente repudiamos este ataque, denunciamos a Estados Unidos como siempre lo hemos hecho, de país imperialista, agresor, y específicamente en Medio Oriente, eh, cómplice de Israel, que es también su instrumento de alguna manera, porque es el que está dando armas para el ataque a Gaza, para otros lados. Y Estados Unidos además, hace unos meses, también bombardeó Yemen, porque Yemen es solidario con los palestinos y Gaza. Entonces esto tampoco es algo totalmente nuevo, pero eh, y después está la crisis misma de Estados Unidos, que vamos a tocar ya en el segundo punto, ¿no? Que Trump tiene bastantes líos internos. Eh, bueno, veremos esto cómo continúa. Yo le daría la palabra entonces a José Luis sobre este tema. Gracias, gracias Miguel y también gracias Beto. Sí, efectivamente, estamos frente a una coyuntura muy crítica, muy complicada, por cuanto desde que se inicia o diríamos reinicia el genocidio eh, sionista, del régimen del gobierno sionista en contra del pueblo palestino, el 7 de octubre del 2023, y digo reinicia porque este proceso genocida que perpetra Israel en contra del pueblo palestino en realidad es desde hace 77 años, es decir, desde la misma fundación de Israel, que es el 48. Pero desde el 7 de octubre se intensifica esta agresión, este genocidio y que continúa aún estos mismos días, continúa, y no solamente en Gaza, que si bien es el punto más fuerte, más caliente del genocidio israelí, hay que tomar en cuenta también que en la propia Cisjordania, y no solo a través de la expansión de los colonos, sino con la propia Fuerza Armada, las fuerzas de defensa de Israel, están también perpetrando arrestos, encarcelamientos, detenciones, torturas y, ojo, también crímenes. A este hecho global entonces de genocidio de Israel, con más de 50.000 muertos palestinos, en realidad más de 50.000 palestinos asesinados por el ejército israelí, se suma estas agresiones contra los países vecinos. Recordemos que en anteriores meses el sur del Líbano también ha sido bombardeado con motivo de o el pretexto de Hezbollah, ¿no es cierto? Y desde el viernes 13, fíjense, es una fecha siempre fatídica, desde el viernes 13 de este mes, junio,
Israel ha empezado a bombardear Irán, a atacar al país de Irán. Y en las últimas 24 horas, Estados Unidos interviene de manera propia, por decisión propia, de manera, por tanto, ilegal, atacando, bombardeando a 3 instalaciones nucleares de Irán. Básicamente Fordow, que es el más importante ciertamente, Isfahán y Natanz. Estos son las tres instalaciones nucleares bombardeadas con armamento sofisticadísimo de parte de Estados Unidos, porque son con bombas que penetran profundidades bastante grandes, más de 60 metros de profundidad, y que al parecer habrían destruido, ojo, y esto hay que reiterarlo, instalaciones o plantas nucleares, sí, pero que estaban con fines pacíficos. Aún la Organización Internacional de Energía Atómica, que depende de las Naciones Unidas, ha dicho y ha reiterado en diversos momentos que Irán no está fabricando ni tiene bombas nucleares o atómicas, no las tiene, nunca las ha tenido. Entonces, hay sí plantas de enriquecimiento de uranio para fines pacíficos. En cambio, y esto también hay que decirlo, compañeros, los países vecinos imperialistas, el propio Estados Unidos, Israel, Rusia, tienen bombas nucleares. Y ojo, además que Israel nunca ha permitido que su país sea supervisado o verificado estas armas nucleares o de destrucción masiva, como también se decía en las décadas pasadas, ¿no? Israel sí tiene, pero Irán no. Entonces, ¿por qué estos ataques? Es para parar cualquier tipo de apoyo al genocidio que se está generando y que está sufriendo el pueblo palestino. Entonces, este ataque de Estados Unidos, que reitero, es un ataque ilegal, ilegítimo, absolutamente, es para cortar todo tipo de solidaridad con la heroica lucha y resistencia del pueblo palestino. Esperamos que de aquí en adelante se incremente la solidaridad con el pueblo palestino, que más gente se siga manifestando a nivel mundial y que todos, absolutamente todos los ciudadanos del mundo mostremos nuestra indignación y nuestro rechazo a estas ya tradicionales intervenciones armadas, agresiones imperialistas de Estados Unidos. No es la primera vez, cierto, que Estados Unidos bombardea impunemente países, sociedades, estados, ¿no es cierto? Y creo que ahora más que nunca nos corresponde al conjunto de la ciudadanía mundial, a la comunidad internacional, manifestarnos en contra de esta agresión. Porque, ojo, y con esto termino, si bien en años pasados era Afganistán el país agredido, violentado por Estados Unidos, ahora es Irán, mañana puede ser cualquiera de nuestros países dada esta impunidad de la que goza Estados Unidos y el propio sionismo, cualquier ciudadano del mundo puede ser víctima de estas agresiones y es esta la razón por la cual debemos pedir que pare el genocidio en Palestina y que también paren, que se dé fin a las agresiones imperialistas en Irán y en cualquier país del mundo. Eso, por favor. Bueno, muy importante. eh, y bueno, esto se abre una situación relativamente nueva por la intervención directa norteamericana, pero como decía José Luis, no es la primera vez que Estados Unidos bombardea o ataca países. Siempre tiene una justificación de defender no sé qué cosa. Ahora dicen para impedir que Irán ataque a otro. Bueno, ese es un disparate. Eh, y bueno, lo otro que hemos mencionado ya es estas enormes marchas mundiales que se han hecho en solidaridad con Palestina, que esto tiene que continuar, obviamente. Se han hecho en todo el mundo.
Y quiero destacar algunos países como Holanda, si los Países Bajos, llamado ahora, que marcharon 150.000 personas en su capital. En Bélgica marcharon 100.000. En España marcharon miles en 20 ciudades. En Buenos Aires hubo una gran marcha también. En Chile, donde hay migrantes palestinos, marcharon 15.000 personas en la capital. Bueno, etcétera, 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 ¿no? Es decir, esto es generalizado, fue la marcha esta. Y también intentaron llegar a la frontera de Egipto con Gaza, que cosa que fue impedida por Egipto, encarcelando incluso a gente que intentaba llegar de otros países. Pero fueron grandes manifestaciones en Egipto y en el norte de África. Bueno, esto va a continuar, de seguro. Lo dirán, es una barbaridad. Es decir, claro, es el argumento ahora de Israel. Estamos siendo atacados porque Irán se defiende y tiró también misiles y ha provocado algunas cosas en Israel, algunos daños, pero obviamente el país más dañado en este caso es Irán, ¿no es cierto? No, no es que sea lo mismo. Se discute la cantidad de muertos, pero ya se habla de 1.000 muertos en Irán. Este, bueno, esto es, y por supuesto nosotros continuamos la campaña. Y quiero mencionar, aquí en Bolivia se han hecho manifestaciones también en muchas ciudades. En el caso de La Paz se ha hecho una manifestación bastante importante. Eh, en Cochabamba, por supuesto, no son masivas como es en Europa. Todavía el pueblo boliviano ve como que eso está lejos, que no tiene que ver, pero eso afecta al mundo. Y como decía José Luis, mañana podría afectar a Bolivia. Es decir, Estados Unidos es capaz y ha demostrado en su historia de invadir a países de cualquier lado. También ha invadido países latinoamericanos en el pasado. Entonces, Bolivia también puede ser objeto de una invasión en algún momento, o de un ataque, un bombardeo. Por eso esto no es un tema y eso hay que explicarle al pueblo boliviano, no es un tema que sea ajeno a nosotros. Eh, es un tema que tiene que ver con el pueblo de Bolivia, y con todos los pueblos del mundo, con los oprimidos del mundo. Eso. Y, Sí, y puede señalar que en el mismo sí, Estados Unidos hubo muchísimas manifestaciones de solidaridad con Palestina. Ahora veremos qué opina la población norteamericana de lo de Irán, pero probablemente también gran parte de la población está en contra de lo de Irán, ¿no es cierto? Ahora vamos a tocar lo de los hechos de Estados Unidos, sí. pero bueno, eh, esta solidaridad ha sido muy grande. Quizás esto, importante esto, y permítanme añadir una cuestión. ¿Qué se plantea de aquí en adelante, no? Yo creo que básicamente tres cuestiones, pueden haber más, pero uno es continuar apoyando la resistencia palestina, la resistencia heroica del pueblo palestino. Creo que esto es algo muy importante. Lo segundo es la posibilidad que tiene Irán de cortar el estrecho de Hormuz y con ello afectar, por supuesto, el transporte de gas y de petróleo hacia Europa fundamentalmente. Pues creo que esto es importante por cuanto esta agresión que ha sufrido Irán podría volver a no solo a repetirse, sino a intensificarse. Reivindicamos entonces el derecho que tiene Irán a defenderse, aún, ojo, aún conociendo, sabiendo que el régimen iraní no es muy defendible, que digamos, en el sentido que tiene un régimen autoritario, sobre todo con los derechos de las mujeres, etcétera, pero a pesar de ello está nuestra solidaridad con el pueblo, no solo con el régimen. Y finalmente, por lo menos yo me animo a invocar que puedan darnos, ofrecernos su palabra Rusia y China, que no solo en términos diplomáticos, sino también en términos militares pueden realmente disuadir a que el imperialismo estadounidense continúe agrediendo a los pueblos que resisten como Irán o como el propio pueblo palestino. Esto nada más, hermanos, y toda nuestra solidaridad para la gente palestina y de Irán. Muchas gracias, José Luis. Bueno, solo me parece muy importante lo que decías.
Independientemente de las diferencias y críticas que podamos tener al gobierno, al Estado iraní, en este caso expresamos nuestra plena solidaridad en general a Irán contra esta agresión imperialista, esta agresión de Estados Unidos y también contra la agresión que comete Israel en contra de Irán, ¿no? En contra del pueblo y en general en contra del Estado de Irán, ¿no? Son agresiones imperialistas en contra de, bueno, un país independiente y soberano, ¿no? Y en ese marco nuestra total condena y nuestra solidaridad con Irán, ¿no? Y bueno, al igual que ha habido varias movilizaciones, se están analizando, bueno, a nivel internacional, se está analizando también tomar, digamos, acciones de este tipo a nivel de Bolivia. Y en general también esto va a ser una de las banderas que se van a levantar en las actividades y acciones en apoyo a Palestina. Una cosa que me parece también un poquito importante señalar al calor de todo esto, algo que en cierta forma ya mencionaba Miguel, ¿no? Israel comenzó estos ataques contra Irán en un momento donde estaba siendo muy presionado por la movilización internacional en contra del genocidio. Y de la misma forma, el tema que vamos a hablar ahora, Estados Unidos lanza estos ataques en un momento en que hay grandes movilizaciones y una presión muy fuerte contra el gobierno derechista de Trump, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, denunciar más aún estos hechos criminales que comete Israel y Estados Unidos, y bueno, más aún en el marco de que quieren evitar que se siga hablando de Palestina, quieren evitar que se siga denunciando las movilizaciones, y nosotros tenemos que romper justamente con este intento y mantener plenamente nuestra amplia solidaridad con el pueblo palestino. Seguimos movilizados por Palestina, seguimos denunciando el genocidio que en todos estos días, donde se ha tomado mayor importancia, lo dirán, ha seguido asesinando a Israel a palestinos todos los días, ¿no? Y de la misma forma sigue la presión y sigue la movilización en Estados Unidos. Y justamente de eso vamos a hablar ahora. Ahí tenemos la presencia también de la compañera María. Entonces pasamos a hablar de la